¿Alguna vez sentiste que tu mente no soportaba más? Como si cada problema fuera una carga que aplasta tu corazón. Hoy quiero contarte algo que puede transformar esa debilidad en fortaleza. La fe en Dios no solo te acerca al cielo, también te hace más fuerte aquí en la tierra. Y hay una verdad escondida en la palabra que, si la entiendes, cambiará tu manera de enfrentar las pruebas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede marcar un antes y un después en tu vida. Todos enfrentamos tormentas. A veces es una enfermedad, otras una traición, la falta de dinero o simplemente la soledad. No importa qué tan fuerte seas, siempre habrá algo que intente derrumbarte. Quizás en este momento estás sintiendo esa presión. Tal vez son las cuentas que no alcanzan, una relación que se está desmoronando, o esa sensación de vacío que aparece cuando todo está aparentemente bien por fuera, pero por dentro sientes como si estuvieras cayendo en un abismo sin fin. ¿Sabes qué? Es normal. Incluso los hombres más valientes de la Biblia tuvieron momentos así. David escribió: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y Job llegó a maldecir el día en que nació. Sentir miedo no significa que no tengas fe. Jesús mismo sudó sangre en Getsemaní. Lo importante no es que tiembles, sino en quien decides confiar en medio del temblor. ¿Y tú? ¿Dónde buscas fuerza cuando ya no puedes más? ¿Es en una botella? ¿En los likes de las redes sociales? ¿En las palabras de alguien que también está perdido? La mayoría de las personas buscan fortaleza en lugares que al final los dejan más vacíos. Buscan en el dinero, pero el dinero se acaba. Buscan en las relaciones, pero las personas fallan. Buscan en el éxito, pero el éxito es temporal. Buscan en las drogas o el alcohol, pero eso solo adormece el dolor temporalmente. Buscan en la comida, en el sexo, en el trabajo, en cualquier cosa que los haga sentir mejor por un momento. Pero todo eso son parches en una herida que necesita sanidad real, profunda, permanente. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete a este canal y dale like a este video. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita hoy. Tal vez es tu hermana, tu amigo, esa persona que está pasando por una tormenta y no sabe cómo salir. Escríbeme en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Y algo más importante, ¿qué es lo más maravilloso que ha hecho Dios en tu vida? Quiero leer tu testimonio, porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho, fortalecemos la fe de otros. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Ahora sí, sigamos con esta reflexión que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Aquí va la primera verdad que puedes guardar desde ya. Tu fe no cambia la tormenta, pero sí cambia cómo enfrentas la tormenta. Esa diferencia es lo que te hace mentalmente fuerte. Mira, el mundo te dice que seas positivo, que pienses bonito, que tengas una actitud ganadora. Y sí, todo eso tiene su lugar. Pero la fe va más profundo. La fe no es fingir que todo está bien cuando todo está mal. La fe no es sonreír cuando por dentro estás muriendo. La fe no es repetir mantras vacíos esperando que algo mágico suceda. La fe es saber que hay alguien más grande que tus problemas, alguien que tiene el control incluso cuando tú sientes que todo se está descontrolando. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron situaciones imposibles, circunstancias que hubieran quebrado a cualquiera, pero que salieron fortalecidos porque pusieron su confianza en Dios. No porque Dios les quitó la prueba inmediatamente, sino porque les dio la fuerza mental para atravesarla. Y esa misma fuerza está disponible para ti hoy. No importa qué tan grande sea tu problema, no importa qué tan complicada sea tu situación, no importa qué tan perdido te sientas en este momento, Dios puede darte la fortaleza mental no solo para sobrevivir, sino para prosperar en medio de la adversidad. Déjame contarte la historia de alguien que entendió esto de manera profunda. Su nombre es José. Imagina a José, el hijo favorito de Jacob, un joven con sueños, con propósito, amado por su padre. Había recibido sueños de Dios que le mostraban un futuro grandioso, donde incluso sus hermanos mayores se inclinarían ante él. Pero sus hermanos, consumidos por la envidia, decidieron destruir su vida. Lo vendieron como esclavo.
¿Puedes imaginarte esa traición? Tu propia sangre, la gente que se supone que te ama, te arranca de tu casa, te separa de tu padre y te vende como si fueras un animal. Pero eso no fue todo. En Egipto, trabajando como esclavo en casa de Potifar, José se ganó la confianza de su amo. Parecía que las cosas iban mejorando, hasta que la esposa de Potifar, despechada porque José rechazó sus avances, lo acusó falsamente de intento de violación. Otra injusticia, otra puñalada. José terminó en la cárcel. En la prisión, José interpretó los sueños del copero del faraón y este hombre le prometió recordarlo cuando saliera. «Por favor», le habrá suplicado José, «mencióname delante del faraón, sácame de este lugar». Pero se olvidó de José por 2 años más. 2 años. 730 días despertando en una celda, preguntándose si alguien se acordaba de él, si sus sueños habían sido reales o solo ilusiones de juventud. Traición familiar, acusación falsa, promesa rota, años de cárcel. Cualquiera hubiera perdido la esperanza, cualquiera hubiera maldecido a Dios, cualquiera hubiera dicho, si existe Dios, ¿por qué permite que me pase esto? ¿Por qué me dio sueños si iba a permitir que mi vida fuera una pesadilla? Pero José no soltó su fe. Y aquí está la clave. José no mantuvo su fe porque las cosas fueran bien. José mantuvo su fe a pesar de que las cosas fueran mal. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda. La fe superficial existe solo cuando todo va bien. La fe profunda existe especialmente cuando todo va mal. José entendió que Dios no había perdido el control de su vida, aunque desde su perspectiva pareciera que todo estaba fuera de control. José entendió que cada injusticia, cada dolor, cada noche en la cárcel no era evidencia de que Dios lo había abandonado, sino preparación para algo que él aún no podía ver. Y fue esa fe la que lo preparó mentalmente para ser el segundo después del faraón. Cuando finalmente lo sacaron de la cárcel para interpretar los sueños del faraón, José no estaba quebrado, estaba forjado, no estaba amargado, estaba sabio. No culpaba a Dios por sus problemas, le daba la gloria a Dios por su liberación. José nos muestra que Dios usa las pruebas para moldear nuestra fortaleza. Cada injusticia, cada dolor, cada momento donde sintió que Dios lo había abandonado, en realidad Dios lo estaba preparando para algo más grande. La cárcel no fue su castigo, fue su universidad. La traición de sus hermanos no fue su final, fue su comienzo. Si hoy estás en una etapa oscura, recuerda, no significa que Dios te haya olvidado, significa que está forjando tu carácter. Tal vez estás en tu cárcel de Egipto, tal vez sientes que todo está perdido, pero José nos enseña que Dios puede usar incluso lo más injusto para cumplir su propósito en tu vida. Lo que el enemigo pensó que te destruiría, Dios lo va a usar para promoverte. Lo que parecía tu final, va a ser tu nuevo comienzo. Lo que te hizo llorar, va a hacer que otros encuentren esperanza. José pasó 13 años desde que fue vendido hasta que fue promovido. 13 años. Si tú tienes 20 años, es más de la mitad de tu vida. Si tienes 40, es 1/3 de tu existencia. 13 años esperando, sufriendo, confiando, resistiendo. Pero cuando llegó su momento, José no solo fue liberado, fue exaltado. No solo salió de la cárcel, llegó al palacio. No solo recuperó su libertad, ganó autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Y cuando sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, llegaron buscando comida durante la hambruna, José pudo haberlos destruido. Tenía el poder para hacerlo. Tenía todas las razones para vengarse. Pero en lugar de venganza, mostró perdón. En lugar de amargura, mostró gracia. ¿Por qué? Porque entendió lo que muchos no entienden. Que Dios había estado trabajando todo el tiempo, incluso en los momentos más oscuros. José le dijo a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esa es la perspectiva de la fe.
Esa es la fortaleza mental que viene de confiar en Dios. Hace poco, escuché la historia de un hombre que lo perdió todo en un negocio. Se llamaba Carlos. Tenía 45 años, esposa y 2 hijos pequeños. Carlos había invertido todo lo que tenía y más en un negocio que parecía infalible. Era un proyecto de construcción, en una zona que estaba creciendo rápidamente. Había hipotecado su casa, había pedido dinero prestado a familiares, había comprometido su reputación y su futuro. Sus amigos le decían que era un visionario, que iba a ser millonario. Su esposa, aunque preocupada, confiaba en él. Sus hijos hablaban con orgullo de cómo su papá iba a construir edificios enormes. Y de la noche a la mañana, por una crisis económica que nadie vio venir, todo se desplomó. No solo perdió el dinero, perdió su casa, perdió el respeto de su familia extendida. Su esposa tuvo que conseguir 2 trabajos para sobrevivir. Sus hijos tuvieron que cambiar de escuela, de barrio, de estilo de vida. Los amigos que lo admiraban ahora lo evitaban. Su propia familia lo señalaba como el irresponsable que había arruinado a todos. Los prestamistas lo acosaban día y noche. Su nombre quedó en centrales de riesgo. Su reputación profesional quedó destruida. En cuestión de meses, pasó de ser el hombre exitoso que todos respetaban a ser el fracasado del que todos hablaban en voz baja. Carlos me contó que llegó un momento donde no podía ni mirarse al espejo. El peso de la culpa, de la vergüenza, de sentir que había fallado como esposo, como padre, como hombre, lo estaba ahogando. Cada mañana al despertar, me decía, me tomaba unos segundos recordar la realidad y luego el peso caía sobre mí como una avalancha. Era como morir un poquito cada día. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte con su esposa, Carlos se fue manejando sin rumbo. Llegó a un puente, estacionó el carro y por primera vez en su vida adulta consideró seriamente la posibilidad de terminar con todo. Pero estando allí, en ese puente, algo dentro de él le dijo que orara una última vez. Dios, le dijo, si existes, si realmente te importa lo que me pasa, dame una razón para seguir. Y Carlos me contó algo extraordinario. No bajó un ángel del cielo, no se abrieron las nubes con una voz audible, pero sintió una paz que no podía explicar con palabras. Una voz en su interior, clara como el cristal, que le decía, no es el final, esto no es tu historia completa, hay más. Esa oración no resolvió sus problemas al instante, pero recuperó algo más valioso que el dinero, la fuerza mental para levantarse. Carlos comenzó a trabajar en lo que fuera. Vendía seguros de casa en casa. Manejaba taxi los fines de semana. Era humillante para alguien que había sido empresario, pero Carlos había entendido algo, que su valor como persona no dependía de su cuenta bancaria, sino del amor de Dios por él. Hoy, 5 años después, Carlos no solo restauró su vida económicamente, tiene una empresa de consultoría para personas en crisis financiera. Tiene un ministerio donde ayuda a otros hombres que están considerando quitarse la vida. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Sabes quién escribió estas palabras? Pablo. ¿Y sabes desde dónde las escribió? Desde una prisión romana, con cadenas en sus muñecas, sin saber si volvería a ver la luz del sol. ¿Cómo alguien preso puede hablar de fuerza? Porque Pablo entendió que la verdadera libertad y la verdadera fortaleza no dependen de las cadenas externas, sino de la fe interna. Era de madrugada cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro le gritó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús simplemente le dijo, «Ven». Y Pedro salió de la barca. Pedro caminó sobre las aguas no porque fuera especial, sino porque mantuvo su fe enfocada en Jesús. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y miró el viento y las olas, empezó a hundirse. Nuestra fuerza mental depende de dónde ponemos la mirada. Si miras la tormenta, te hundes. Si miras a Cristo, caminas sobre lo imposible. Hoy la ciencia habla de resiliencia, de pensamientos positivos, de entrenar la mente. Todo eso tiene valor, pero la fe va más allá. La psicología te dice que cambies tu perspectiva, y está bien.
La fe te conecta con el Creador de toda perspectiva. La terapia te ayuda a sanar heridas del pasado, y es importante. La fe te da esperanza para el futuro que ninguna terapia puede garantizar. Los libros de autoayuda te dicen que creas en ti mismo, y tienes su lugar. La fe te dice que dependas de algo infinitamente más grande y más confiable que tú mismo. No es solo disciplina mental, es conexión con la fuente misma de la vida. No es solo fuerza de voluntad, es acceso al poder de Dios. Déjame contarte sobre una madre llamada María que entendió esto de manera profunda. María perdió a su hijo de 16 años en un accidente automovilístico. Se llamaba Daniel, era su único hijo, la luz de sus ojos, su razón de vivir. Era un muchacho bueno, estudiaba bien, ayudaba en la casa, tenía planes de ser médico. El accidente fue una noche lluviosa cuando regresaba de una reunión juvenil en la iglesia. Un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo y chocó contra el carro de Daniel. El muchacho murió instantáneamente. El dolor de María era indescriptible, del tipo que no tiene palabras, que no se puede explicar a menos que lo hayas vivido. María me contó que los primeros meses después del accidente apenas podía respirar. Cada mañana al despertar, me decía, por un segundo olvidaba lo que había pasado, y luego la realidad me golpeaba como una ola gigante. Era como si me arrancaran el corazón cada día otra vez. Dejó de cocinar porque Daniel ya no iba a llegar a almorzar. Dejó de lavar su ropa porque su cuarto estaba vacío. Dejó de ver las noticias porque no soportaba escuchar de otros accidentes. Dejó de ir a la iglesia porque no podía cantar las canciones sin quebrarse. No quería seguir viva, me confesó. Mi propósito había muerto con Daniel. ¿Para qué seguir? Su esposo, devastado también, no sabía cómo ayudarla. Sus amigos trataban de consolarla con frases vacías. Está en un lugar mejor, Dios lo necesitaba más, todo pasa por algo. Pero ninguna de esas palabras tocaba el abismo de dolor que sentía en su pecho. Hasta que una noche, en medio de su desesperación más profunda, María no oró pidiendo que Daniel regresara. No oró pidiendo explicaciones, solo oró: Dios, si realmente existes, si realmente me amas, ayúdame a seguir respirando. No puedo más. Pero si tú puedes, quédate conmigo en este dolor. Y algo extraordinario sucedió. No desapareció el dolor, no regresó Daniel, pero en medio de ese dolor imposible, María encontró a Dios de una manera que nunca había experimentado. No porque el dolor desapareciera, sino porque descubrió que Dios estaba en el dolor con ella, que no había estado sola en su sufrimiento, que cada lágrima había sido vista, que cada grito había sido escuchado. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a encontrar no respuestas, sino propósito. Hoy María tiene un ministerio para madres que han perdido hijos. Su dolor se convirtió en propósito. Su quebrantamiento se convirtió en fortaleza para otros. La fe no te quita el dolor inmediatamente, pero te da la valentía para seguir caminando hasta que el dolor tenga sentido. No es negar la realidad, es encontrar esperanza más grande que la realidad presente. No es fingir que todo está bien, es saber que todo va a estar bien, aunque no sepas cómo ni cuándo. Tu fe puede transformar tu debilidad en fortaleza, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Puede convertir tu historia de dolor en testimonio de esperanza. Puede transformar tu crisis en tu propósito más grande. Recuerda, no es tu fuerza, es Cristo en ti. No es tu sabiduría, es el Espíritu Santo guiándote. No es tu capacidad, es el poder de Dios obrando a través de tu debilidad. Cuando sientas que no puedes más, cuando tu mente esté al límite, cuando todo parezca perdido, recuerda, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu historia no ha terminado. Dios tiene algo más grande preparado para ti. Lo que hoy parece tu final, mañana puede ser tu nuevo comienzo. Mantén la fe, mantén la esperanza, y recuerda que la fortaleza mental más grande viene de saber que nunca estás solo.